por la memoria de los héroes que ya no están, por aquellos que luchan día a día por su vida, y por todos aquellos que luchan por la vida de los colombianos. Bienvenidos a Historias de Héroes, contadas por héroes. Del sargento primero, Melba Janet Ramírez Díaz, una heroína que luchó con un coraje inigualable por su patria y ofreció su vida para salvaguardar la vida y dignidad de los demás. Saludo, soy el sargento mayor Luis Orlando Lenis Ariza y este es su podcast, Historias de Héroes contadas por héroes. La realidad de muchas de nuestras heroínas, mujeres valientes, silenciosas, que han prestado su servicio a la patria y que quizás no han tenido la visibilidad que en muchos casos han tenido los hombres. Pero son mujeres que no dejaron de ser madres, no dejaron de ser esposas, pero ante todo se convirtieron en heroínas. Hoy, la historia de una de las integrantes del primer curso de mujeres que entró al Ejército Nacional. Un reto enorme que les enseñó que las mujeres también tenían la misma berraquera, el coraje y la valentía de los hombres. Con nosotros está el día de hoy mi sargento primero, Melba Janet Ramírez Díaz. Una mujer valiente que ha dedicado todo su servicio a la patria. Se retira como sargento primero del Ejército Nacional, en donde pudo trabajar en el área de enfermería, como auxiliar de enfermería, con un gran recorrido por todo el país y con historias que definitivamente no nos debemos de perder. Melba, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas? Hola, Luis Orlando. Muy bien, gracias. De maravilla. A ver, vamos a empezar por partes. ¿Quién es Melba? Melba es una mujer que desde pequeña fue guerrera, dada al servicio de todos los demás y que desde siempre, tal vez porque vi a muchos familiares con uniforme, quise ser militar. No policía, militar, que en mi familia había militares. Y las historias de guerra de la bisabuela, del abuelo, de mi papá, me llamaban mucho más a coger el uniforme para el servicio de Colombia. Eso era lo que yo pensaba, porque yo veía los campesinos enfermos, maltratados, necesitados, pero también a los soldados en esa época, igual que ahora, un poco abandonados. Entonces yo quería servir en eso y quise ser médico, pero no pasé en la universidad, entonces hice enfermería. ¿Cuándo toma la decisión de ser militar? A los 5 años. ¿Y a los cuántos le hiciste efectivo? A los 21 años. A los 21 años. ¿Entras con alguna especialidad? Enfermera. Enfermera. Pregunta el millón de pesos. ¿Cómo fue el proceso de incorporación? Si en esa época las mujeres no estaban en las planillas. Bueno, fue muy chistoso. Yo no tenía ni idea porque no hubo difusión así como difusión. Estábamos en un almuerzo en casa y un tío dijo, ¿sí saben? Dice que van a entrar mujeres al ejército a hacer cursos de suboficiales. Y yo, sí, qué bueno. Hice todos los papeles y nadie de mi familia se enteró. Se enteró el día de la visita del sacerdote, el uno y la psicóloga a la casa. ¿Y qué le dijeron ese día? Nada, pues. ¿Se acomodaron? Se acomodaron porque ya que... ¿Cuántas mujeres entran contigo a hacer curso? 84. ¿Cuántas terminaron? 84. ¿Todas completicas? Sí. ¿Qué tan difícil fue hacer curso para una mujer? ¿Cómo fue la exigencia? ¿Habían cosas distintas? No. ¿O las trataban igual? Igual. No hubo diferencia entre hombres y mujeres. De hecho, el primer día que es el más traumático, la chule, nos hicieron la chule. O sea, la que no llegó con el cabello corto, nos lo hicieron en el batallón. Yo me lo hice por convicción. La chule. Bien bajita. ¿Del entrenamiento qué es lo que más recuerdas? ¿Lo más duro? El volteo. ¿Que te ponían a voltear? Claro. El volteo, pero el volteo no era como castigo. Ajá. Nosotros entendimos muy bien que era para afianzar el espíritu
y la templanza del militar. ¿Dónde hiciste el curso? ¿En Tolemaida? No, ¿En dónde te Puente tocó? Aranda. Puente Aranda, esa época, aquí mismo en Bogotá. Aquí en Bogotá, en la Escuela de Ingenieros. Ah, vaina. Y en todo ese curso llega después el juramento de bandera y te toca jurar bandera. Llega tu familia. ¿Cómo es ese proceso de llegar tu papá y encontrarse a su niña con chure, camuflado, un fusil y jurando bandera? Orgulloso, muy orgulloso, porque él quiso ser militar, pero eran 2 varones y solo uno podía estar. Ese le tocó a mi tío. A mi papá, como era el menor, no se lo llevaron porque no podían dejar a la abuela sola. Entonces, él fue un militar frustrado. Y si tú hablas con mi papá, entenderás que él, desde el alma, siempre fue un militar, aunque no viste el uniforme. Una de las cosas que siempre voy a recordar es la última semana del curso de suboficial. Nosotros le pusimos el infierno verde. Sí. No hacíamos sino correr, sudar, no supimos lo que era dormir. ¿Cómo les fue a ustedes en el curso de mujeres en esa última semana? Pues siempre fue igual, ¿no? Entonces nosotras nos dormíamos tarde porque había que estudiar. La academia era muy exigente. Y aparte de eso, la presentación personal, porque nosotros asistíamos a una cosa que nos formaban a las 4 de la mañana y nos pasaban revista. Entonces, en esa revista, si estabas bien embolada, si estabas bien brillada. ¿Les tocabas de China? Claro. A ver, échame el secreto de la China. De la americana. Sí, la americana. Bueno, era con vela. Con vela. Sí, yo la hice con vela también. Sí. Con vela, betún, agüita y mucha valletilla. Hay cosas que no cambian, seas hombre o No. mujer, ¿no? ¿Te gradúas? Me gradué ¿A dónde te mandan? a la Dirección de Sanidad y la Dirección de Sanidad me envía al Ministerio de Defensa. En esa época estaba mi general Matamoros del ministro de Defensa con un cáncer. Entonces yo estaba allí para estar pendiente de la salud de él y lógicamente los del ministerio que iban, que eran muy pocos. Yo casi siempre estaba al pendiente de la salud de mi general Matamoros. ¿En qué momento llegas a las unidades militares y te encuentras de frente con la realidad ya no de estar en el ministerio, sino ser soldado, ser suboficial? 8 meses después de ascendida muere mi general Matamoros. Y en ese momento la Dirección de Sanidad me dice Villavicencio. Me fui sola, sin conocer a nadie. Llegué a Villavicencio y ahí me estrellé con el mundo. Porque era muy diferente el trato en Bogotá, que aunque era muy exigente, pues tenían cierta consideración porque eran mujeres en el Ministerio de Defensa. Entonces nos veían no como militares, sino como secretarias. No veían, no lograban entender esa parte de que nosotras ya éramos militares. Pero en las unidades sí era tenaz porque no nos querían ahí. Era Mucho machismo. mucho machismo. Solo querían hombres. De hecho, yo llegué, me presenté y el comandante de la unidad en esa época ni siquiera me miró. Nada. Llamó al intendente, al ejecutivo, les dio órdenes respecto a mi estadía ahí y ya, fuera. A ver, tú me echaste algo muy curioso que te pasó. ¿A dónde te mandó a dormir? Me mandó, pues no había alojamiento para mujeres en ninguna unidad. Entonces, en el dispensario había un depósito. Una vaina esa donde guardan pendejadas. Sí, un depósito. Ajá. Y hizo desocupar el depósito y ponerme la cama ahí. Y al lado había un baño. Ahí dormí yo. ¿Nunca te pasaste un susto? ¿Nadie intentó propasarse ni nada por el estilo? Sí, muchas veces. Yo tuve que a la ventana de ese depósito ponerle candado y poner la cama contra la puerta para evitar que se entraran. Imagínate, tú bien bonita, bien cariñosa. La foto que estamos poniendo son de ella, conste, no es una reina de belleza, es Melba. Llegaste, empezaste a trabajar en la sanidad. ¿Qué pasaba? ¿Cuál era el trato de ustedes como mujeres? Era discriminatorio, muy discriminatorio.
de todos. No digo que alguien, me acuerdo mucho un sargento Papamija Chicangán, que fue el único suboficial indígena del Cauca que me vio y me trató como una mujer militar, no como un estorbo, como me veían los demás. No hallaban cómo hacerte la zancadilla para que te aburrieras y te fueras. De hecho, cuando yo salía a formar todos los días, un cuarto para las 6, porque la formación era a las 6 en punto, la orden que tenía el 2 de la unidad era pasarle revista y tomar muestras de mi cama. Para evitar que ahí haya pasado algo. Para evitar que hubiese algo. Y en esa época existía algo que se llamaba desprestigio y deshonra de las fuerzas militares. Entonces, si yo tenía algo con alguien o me portaba fuera de la norma, me podían enjuiciar y dar de baja. De por sí hubo un capitán o un mayor que te echó de baja. ¿Qué fue lo que pasó? No, fue el coronel. Un coronel que te echó de baja. ¿Qué fue lo que pasó? Un señor capitán intentó pasarse de listo conmigo. ¿Te hizo acoso sexual? Acoso total. Uh-huh. Y yo le rompí la cabeza. Perdón, ¿le rompiste qué a la capitán? La cabeza, con O sea, una lámpara. ¡Pum! Ay, por hijo de defenderme. Y entonces, Eso se llamaba ataque al superior. Era un delito. Porque en esa época, no, atención firme, y no podía ni siquiera mirarlos mal. Al otro día el coronel, comandante de la unidad, me dio de baja. Cogí mis maletas, me fui llorando para la brigada. Llegué a la brigada, me le presenté a mi general Posada llamó al coronel y me regresó en el carro de él para la unidad otra vez a reintegrarme. es que en la época esa cualquiera te decía está echada de baja y se iba. No había procedimiento ni El nada. comandante de la unidad tenía potestad para dar de baja a oficiales y suboficiales. ¿Y cuando llegaste, para dónde te mandaron? Duré 2 días en el dispensario y me mandaron en un helicóptero, 5 de la mañana, a San José del Guaviare, a una base militar, porque no había batallón en esa época. ¿A qué base militar te mandaron? A la base militar De San José de Guaviare. ¿Y ahí qué pasó? Ahí empezó una operación de recuperar el Guayabero. Entonces, el Guaviare, el río Guaviare tiene como una horqueta donde está el río Ariari y el río Guayabero. Esos dos forman el Guaviare. Al Guayabero nadie entraba. Inclusive había una pancarta con una bota militar que decía, fuera la bota militar. Era territorio FARC, total y absoluto. Nadie podía entrar, ni siquiera los botes tenían que cargar la bandera de la FARC y de Colombia para poder entrar a ese territorio. No era fácil. Ahí se armó todo para esa retoma. Entonces se armaban las contraguerrillas, iniciaban los primeros soldados voluntarios. En esa época soldado voluntario. Voluntarios. Y empezamos a entrar. Yo me quedé en la carpa, porque es que varios grupos se quedaron. Cachicamo, La Tigra, Puerto Colombia, La Carpa. En esas poblaciones se quedaron grupos de contraguerrillas y yo me quedé en la carpa, que era como el centro de operaciones. Entonces, ¿ahí qué hacía yo? Yo atendía a los soldados, a los campesinos y curaba a los señores guerrilleros que llegasen heridos, desarmados. Que ellos mismos llegaban. Ellos mismos llegaban al puesto ahí a la carpa. O lo llevaban y decían que era que cazando ciudadanos, alguna o cosa. algo se habían herido, pero nosotros ya sabíamos. E igual desde esa época ya los derechos humanos estaban funcionando y uno no rechazaba atender a ninguna persona. No que podemos olvidar que tú eres enfermera. Sí. Y que tú tienes una labor clara que era sanar. Claro, pero es que yo los pude haber sanado y pudieron pasar detenidos, porque yo ya sabía la historia, pero eso no pasaba, porque ellos no estaban en combate, estaban desarmados.
Bueno, Hay que quitarle la vida. y cuando llega toda esa vaina, primero acaba de matar un mito. El primer mito es que las mujeres nunca fueron al área de combate. Sí, claro, Ustedes iban al área de combate. De acuerdo a su especialidad las ubicaban. claro. ¿Estuviste alguna vez en una situación de combate? Sí, varias veces. ¿Una que recuerdes? Me dicen que tuviste una donde el capitán murió en tus brazos. En la carpa. En la carpa, ¿qué pasó ahí? Pero mi primer Combate. combate fue en el Bichada, Ujú. en Tres Matas. ¿Qué pasó ahí? Estábamos en una operación donde estaban buscando a Carlos Leder en esa época. Y al entrar a una finca donde se suponía que él estaba llena de coca, la FARC nos confrontó. Esa fue mi primera vez. Entonces un soldado que venía detrás mío, regular, me botó al piso. Y yo no moví un músculo, no moví nada, qué susto. Pero cuando me paré, estaba orinada, desde la punta de la bota hasta el cuello. Pero no saliste corriendo. No, yo me quedé quieta. ¿Llevaba fusil o no? Claro, G3, el Galil no existía. ¿Lo disparaste ese día? No, ese día no fui capaz. O sea, un hostigamiento pasó y... No hubo muertos y heridos. ¿Sí? ¿Cuántos Pues, muertos? 7 muertos y varios heridos. Es que duró bastante. Pero yo no, o sea, era mi primera vez. Pero Yo sí te quedé tocó con- atender a los heridos ahí. Claro. ¿Qué gravedad Sacaron- tenían? Murieron 2 de los heridos. Uno con un disparo en cráneo y el otro en pulmón. No teníamos los equipos, no teníamos los instrumentos necesarios para haberlos sacado con vida. Eso es muy duro. Y más duro es que el que estaba con la perforación de pulmón, como en esa época, estamos hablando de los 80, los helicópteros no abundaban, ni venían a sacarlo a uno rapidito. El soldado murió diciéndome, no me dejes morir, cabo, no me dejes morir. ¿Qué año fue eso? 85, 1985. sí, Mucho camino, ¿no? mucho. Después, ¿qué te pasó en la carpa? En la carpa. En la carpa llegamos y llegamos con la idea, mi capitán Giraldo Restrepo Oscar, que Dios lo tenga en su santa gloria. Hoy en día hay un batallón mayor de alta montaña, con el nombre ¿El nombre de él? él. La parte social para él era la forma de ganar la guerra. Entonces llegó abriendo caminos, haciendo escuela, campos de entrenamiento. No había agua en las casas, todo el mundo bajaba al río y llevaba un balde. Él le puso agua a las casas. Hacía intercambios, nos llegaban los granos, él le repartía el grano a la población para que le dieran verduras, plátano, carne. O sea, hacía ese intercambio. Y bien con la población, aparentemente bien. 1 año y medio después, él se iba, había un relevo, porque ya iba a ascender a mayor. En ese relevo que fue a entregarle las bases al otro capitán, ahí los hundieron. Iban en elemento fluvial de combate número 2. Todas las voladoras de esa época, se llamaban voladoras, fueron hundidas con armamento y todo. 29 muertos, 17 heridos. Mi capitán quedó herido. El otro que le iba a recibir, por su gravedad, lo sacamos para San José. El teniente del elemento fluvial de combate muerto. Un infante de marina. Un infante de marina. Tocó rescatarlo. Y casi todos los muertos eran infantes de marina. Tristemente. Porque los cogieron como en un cañón, chun, 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 y los hundieron. Mi capitán llegó herido. Pues no se quiso quedar, no se quiso relevar. Y tocó ponerle un apósito y él se fue a buscarlos, a los guerrilleros. Cuando regresó a las 5 de la tarde ya venía muy mal. Se desangró. Y ahí tocó sacarlo a San José. Llegando a San José murió. Hasta el último momento estuvo él peleando por este país.
¿Y qué otra unidad estuviste así, donde te tuviste que ver cara a cara con la muerte y combatiendo al lado de tus soldados? En la Móvil 1. ¿Qué pasó ahí? En la Móvil 1 hicimos reentrenamiento en Tolemaida y nos mandaron a Caquetá. Y en el Caquetá, estando ahí, habían combates, muchos combates, fue en 1990. Combates. Y nos tocaba ir a sacar los heridos. Y pues siempre atacaban el helicóptero. Y en medio de las balas nos tocaba sacar los heridos. Entonces eso también fue confrontar. Y llegando al aeropuerto, echaron el herido en una ambulancia, un enfermero, médico, iba la bacterióloga también porque quería ir, y volaron la ambulancia. Entonces al enfermero que me reemplazó en esa ambulancia, a la médico, al herido, me tocó ir a rescatarlos. La médico quedó reconocible. Fue reina de belleza de Santander y tocó reconstruir. El sargento Manzano quedó sin piernas. La bacterióloga murió, el herido murió y el conductor de la ambulancia murió. Melba, salgámonos un poquito del contexto y vámonos para el contexto de la mujer. ¿Cómo fue tu vida como mujer y en qué momento terminaste casándote y con quién? La verdad es que yo pensé que nunca me iba a casar. ¿Tan rico vivir de soltera? No. No, tan rico no, tan comprometida. Ah, bueno. ¿Qué pasó? Tan comprometida. ¿Quién fue el afortunado? El afortunado fue un señor que se llama Omar Enrique Quintana, costeño. No fue el amor de mi vida. Claro, porque uno nunca se casa con el amor de su vida. No se casa con el que le toca, eso decía un amigo mío. Sí, me tocó con él, pero lo que, o sea... ¿Era militar también? Fue militar también. ¿Qué grado tenía él? Cabo segundo en esa ¿Superior tuyo o subalterno tuyo? No, subalterno. ¿Era subalterno tuyo? O sea, tú lo mandabas. ¿En la casa? No. ¿O allá? ¿O cómo era la vaina? ¿Quién ningún mandaba? lado. ¿Él no mandaba? No. Ah, bueno. No mandaba porque cuando yo lo conocí, ya estaba pensionado por sanidad. Ah, ya se había retirado por sanidad. Sí. Ah, bueno. En ningún lado. ¿Te casaste? ¿Cuántos hijos? 2 hijos. ¿Dónde viviste con él? ¿Cómo era la vida tú por todas esas unidades con tu esposo ya civil, pensionado, más 2 hijos? ¿Cómo se acomoda una mujer militar? Nosotros como hombres de pronto nos acomodamos por aquello de que la pareja, de que de pronto uno de los dos no está en el paseo, pero es que yo lo veo más complicado cuando la que tiene la responsabilidad es una mujer, porque la mamá es la figura más importante de la casa. ¿Cómo se hacía eso? Pues yo fui el varón de la casa y la mujer de la casa fue mi esposo, tal cual. ¿Se intercambiaron? Nos intercambiamos porque cuando llegaron los hijos, Omar dijo, no, yo paguemos empleada, yo estoy aquí, como estoy mal, pues me quedo en la casa, no hay problema. ¿Él estaba enfermo? Yo hago todo, sí, yo hago todo. ¿Listo? Entonces yo parí 2 hijos, pero no fui mamá. Porque si ser mamá es parir, no fui mamá. Yo parí 2 hijos, simplemente los parí. Estuve con ellos 3 meses, que era lo que nos daban de licencia de maternidad. Y te veo a trabajar día y noche. Yo salía a las 5 de la mañana de mi casa y regresaba a las 11 de la noche. Los dejaba dormidos, los encontraba dormidos. ¿Cuándo era mamá? Los fines de semana. Y de hecho decían, ¿quién es esa señora que entró a la casa? Pero eso me creó conflictos enormes. Porque mi esposo, a pesar de haber sido militar, nunca entendió que la patria estaba sobre cualquier cosa. ¿Te juzgaba? Todo el tiempo. Porque yo estaba en unidades de patio y hacía labores de militar, porque nunca quise ser una suboficial de oficina, yo quise ser militar, y para ser militar tuve que haber prestado todos los servicios de un batallón, tuve que haber tenido mando, todo eso tuve yo. O sea, no fue solo ser enfermera, no, eso pasó al principio. Hasta sargento
yo hice cosas de enfermera y aún así tenía mando. Y después de eso, mando total, ayudante de comando, ya estaba en el 5, ya era comandante de pelotón, ya prestaba de suboficial de servicio, de oficial disponible cuando no habían oficiales, presté todos los servicios de batallón, de COP, normal. ¿En qué unidad militar estuviste? Estuve. No vaya a nombrarla por nombre de militar, sino por ciudades, para que la gente se ubique donde estuviste. Bogotá, Villavicencio, Guaviare, Arauca, Bogotá otra vez, Neiva, Barranquilla, Bogotá, Fusagasugá. Y todas esas unidades tú te trasladabas y la familia se iba contigo. Sí, claro. O sea, tú eras la que pedía la casa fiscal y ya se quedaba la familia. Solo en 2 unidades tuve casa fiscal. ¿Y eso? ¿La falta de antigüedad? No, Entonces, no era falta de antigüedad, era falta de que yo no, como siempre estuve en el área y en sitios donde o era muy tonta o era muy, no sé, nunca pedí casa fiscal. Yo sí veía que todo el mundo vivía en casa fiscal, pero no entendía qué era eso, no sabía. entonces nunca pasaste de solicitud. Nunca la pasé hasta que estuve en Barranquilla, en Neiva, y en Neiva fue el comandante del batallón, mi coronel Vargas Petecua, que admiro y quiero enormemente. Me dijo, mija, ¿qué hace pagando arriendo? Es un peligro. Pida casa fiscal. Y yo, "Ah, ¿y cómo se hace eso?". Yo juraba que la casa fiscal se la daban a ciertas personas de cargo, no a todo el mundo. Y ahí empecé, entonces ahí tuve casa fiscal. En Barranquilla tuve casa fiscal. En toda esta transición de las mujeres entrando a las fuerzas militares, ¿cuándo empezaste tú a ver evolución? ¿Cuándo empezaste a ver que no solamente a ti, a todas, la empezaron a tratar diferente, a tratarlas con respeto? La mayoría de las que están en tu curso, creo que ninguna llegó a sargento mayor, o sí llegó alguna a sargento mayor. No, ninguna. ¿Y cómo le fue en todo ese camino, ese trasegar de la carrera militar? ¿Cuántas llegaron al final que tú llegaste a sargento primero? 44. De las 80 y pico llegaron la mitad. Sí, las otras se fueron quedando en el camino. ¿Cuándo empezaste a notar el respeto verdaderamente por tu profesión? No por tu género, sino por tu profesión y por la calidad de tu trabajo. Me lo gané. Y creo que cada una de nosotras se lo ganó. No era el género, no era la unidad, sino lo que exigíamos nosotros, para nosotras, respeto. Abrieron el camino para muchas, ¿no? Para muchas. Y no fue fácil. Tuvimos que enfrentarnos a leones. Y éramos burros amarrados. ¿Cuál es la pelea más brava que te echaste? Sin decir groserías, ¿cuál fue la pelea más brava que te echaste? La pelea más brava que me eché. Por defender tus derechos. Muchas, pero la que más recuerdo fue el día que un general sin nombre me cortó la mano. Me rapó un papel, me dijo unas palabras no bonitas y ese día me salí de los chiros y le dije, si puede déme la baja, pero usted a mí me respeta y le juro que usted se va primero que yo, se lo juro hoy. Y salí de la oficina. Él pensó que yo iba para la Procuraduría, la Fiscalía, y me buscó todo ese día. Yo todo ese día estuve en la sala de cirugía, escondida. Arreglándote la mano. Arreglándome la mano. No quería verlo. ¿Y se qué fue hiciste debajo. después? Nada, no lo denunciaste ni nada. No, porque la época de nosotras, y creo que todavía mucha militar, a diferencia de las niñas de la policía, nosotras fuimos entrenadas para la guerra. Y cuando tú eres entrenado para la guerra, ves que no todo lo que pasa es una ofensa. No, o sea, son circunstancias del momento, de la profesión. No significa que sea contra ti o porque te odian
o algo así, no, es parte del trabajo. Fuera de eso, seguimos siendo amigos, compañeros, familia. Nosotros no nos victimizamos, como dicen por ahí. No nos victimizamos. Eso no existe. Uno se victimiza porque quiere. Porque si yo quiero defender mis derechos, soy yo. Yo no le digo al vecino, venga, eduque a mis hijos, yo tengo que educarlos. No venga y sancione a mis hijos, yo tengo que sancionarlos. ¿Cómo era o cómo fue el impacto cuando ya llegas al final de tu carrera de sargento primero, llegas a una unidad y te toca colocarte como si fueras sargento mayor, sin serlo? ¿Qué pasó Sin ahí? serlo, eso fue en el batallón Landazabal. Era la suboficial más antigua. Y siendo los 2000, todavía había resistencia. Mucha resistencia por parte de los suboficiales. Porque era una mujer con mucho poder. Me decían la generala. Aún así, yo reconozco que yo era muy pegada a la norma. Muy, pero muy. Me gustaba que todo se hiciera bien. Y recibía aparte, los días miércoles era el día del suboficial. Ese día yo era el comandante del batallón. Yo recibía aparte, distribuía lo que hubiese que hacer de labores, pasaba revista con el comandante del batallón de las bases, hablaba con los soldados, les ayudaba a solucionar problemas, les hacía cambio de intendencia, arreglo de armamento, les traía cartas, los comunicaba con la familia, estaba pendiente de sus permisos, de la salud de ellos. Esa era mi labor, que la comida estuviera bien, que el trato fuera decente, que el alojamiento les arreglara las cosas. Era lo que yo hacía como sargento mayor y era ayudante de comando. ¿Cuándo te dicen que te tienes que ir? No me dijeron. ¿No te dijeron cómo te comunicaron? No. ¿Radiecito? Tampoco. Entonces, en el 2006, yo siempre dije que iba a ser la primera sargento mayor por mi recorrido y quería hacerlo. Además por una promesa que le hice a mi tío antes de morir. Cuando yo ascendí, me dijo, mija, quiero que seas sargento mayor. Y yo se lo prometí. Entonces yo estaba en el Sumapaz, épocas difíciles, y en el 2005 había una transición toda rara, porque se había ido Álvaro Uribe y los soldados se habían desacostumbrado a la guerra. 2005. 2005. Ya estaba Álvaro Uribe y todo su jugón. Sí, pero se habían desacostumbrado a la guerra. Los soldados no. Pero hubo como un repunte de la guerrilla para liberar el Sumapaz, que era donde yo estaba. Y eso es aquí por Fusa. Por Fusa arriba. Para liberar el Sumapaz, que era un corredor. Y los soldados, que habían tenido unos 4 años bonachones, llegaron muy como ahora, heridos, porque ya se habían desacostumbrado a la guerra. La buena vida cansa. La buena vida cansa y la mala mansa. Entonces yo estaba ahí, bien. Era ayudante del ejecutivo, era se me olvidó, la encargada de sanidad de ahí. ¿Del dispensario? No, había enfermería. ¿De la enfermería? No había dispensario. No había dispensario. ¿No estaba lo que llaman el batallón de alta montaña, que ahí hay un dispensario, no? No, estaba en el batallón que había una enfermería. No había nada más. Y también era el suboficial más antiguo. Igual me tocó llegar a ganarme los suboficiales. Habían problemas ahí, como de convivencia. Después de eso, mi querido y amado esposo compró una finca. Mientras yo trabajaba, él estaba en la finca. Muy querido, muy amoroso, decidió abandonarnos. ¿Se fue? Se fue. ¿Y yo qué hacía
¿cómo hacía con mis hijos? ¿Dónde los dejaba? Mi familia no me los iba a cuidar. ¿Y entonces metiste la baja? La baja. 4 hojas. Y lloré haciendo esas 4 horas, porque yo no me quería ir. He sido testigo, porque te conozco hace muchos años, de tu amor por la institución. ¿Cómo fue despedirte de lo que más amabas? Entrar en depresión total y absoluta y un intento de suicidio. Me quitaron el piso. Tu piso era tu trabajo. Mi piso, mi vida era porque me sostenía. Yo tenía estrés postraumático por todo lo que viví en el área, acordándome de mi gente morir. Mi capitán Giraldo fue como mi hermano, mi papá. Era un amor filial enorme. Conocí a su esposa, a su hija, a sus hermanos. O sea, era bonito ahí. Y como yo tenía unos problemas de base en mi hogar muy terribles, mi refugio era mi trabajo, mis compañeros, mis soldados. Cuando me quitan eso, yo ya no tenía familia. Mis hijos no me veían como mamá. No tenía nada. Me quedé sola. ¿Quiénes me rescatan? En Fosa, hacer una asociación y empezar a trabajar por los veteranos. Recogimos dinero, hicimos un dispensario. Ese dispensario de Fusagasugá se hizo con dineros de los veteranos. Inclusive lo que se colocó allí para trabajar. Después me vine para Bogotá porque ya mis hijos mi hija entró a la universidad. ¿Cómo es tu relación con tus hijos? Un poco distante. Distante porque no me ven como o sea, mi hija, por ejemplo, fueron 12 años. Cuando estuvo con su papá 12 años, que yo la recibo ya del todo, pues no era la mamá. Era una desconocida que llegó a la casa a decirme qué hacer y cómo hacer. Y mi mamá, papá ya no estaba. Entonces entraron en una rebeldía que usted no se imagina. No sabía yo cómo tenerlos, cómo guiarlos. Hoy tu hijo vive contigo, tu hija se acaba de graduar. Esa relación madre, ¿cómo sigue? Ha crecido porque la madurez hace que eso pase. Entonces, hemos creado una relación de amistad total. Ella me cuenta absolutamente todo, yo le cuento las cosas, nos reímos, nos enojamos. Es una buena relación, normal. Y está bien, mi hija está triunfando, tiene su pareja, es un oficial del ejército, están muy bien. ¿Cómo funciona esto de ser líder? Ahora, después de tanto tiempo, volver a ser otra vez cabeza, manejar procesos, manejar proyectos. Tú estás con Púrpura, estás con Faro, estás con una asociación, trabajas en la parte de veedurías, trabajas en la parte de gremial. ¿Cómo funciona todo eso hoy en tu vida? ¿Qué tanto te ha ayudado a superar tu estrés? ¿Y cómo crees tú que es influencia para cambiar? Fue volver a vivir, porque después del intento de suicidio, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Para dónde cojo? ¿Cómo cojo? Pero descubrí que si yo estoy ocupada, que si estoy en lo que es, a lo que yo me dediqué toda la vida, iba a salir adelante. Y ahí es donde entran ustedes, todos ustedes, que me reciben bien, que me acogen, que me ayudan a entrar a este proceso con ustedes. Y empiezo yo a trabajar por lo que siempre luché, por Colombia.
por las familias, por mis compañeros, por los ciudadanos, por las víctimas, por los necesitados. Ahí es donde yo me siento bien, porque nací para eso. Yo sé que Diosito me tenía esa misión y la estoy cumpliendo. Y todos los días, ¿qué me gusta a mí? La labor social, ayudar a todo el mundo. Si yo me estoy hundiendo, no importa, porque eso es mi flotador, no me deja hundir. Ayudar a los demás me ayuda a mantenerme flotando y me siento viva. 3 mensajes para terminar. El primer mensaje, ¿qué le dices tú hoy a todas las mujeres? Yo tengo grandes amigas en las que tú estás en la punta más alta, valga la pena decirlo, que han sido militares, como Consuelo, la sargento mayor de comando de las fuerzas militares, como la general Galvis, que fue y marcó un hito como directora del hospital militar, como la actual almirante que hay actualmente en la Armada Nacional, a la que conozco. ¿Qué decirle tú a todas esas mujeres que han prestado servicio o que lo quieren prestar, que quieren ser oficiales, suboficiales? ¿Qué decirles a ellas? Lo primero que quiero decirles es que cuando se pongan un uniforme, unas botas, no lo hagan por un sueldo, no lo hagan por estabilizarse, háganlo por vocación, por amor, por pasión, porque solo así podrán servir y ser realmente lo que está debajo de esa tela, seres humanos que nacieron para servir al prójimo. Ese es nuestro papel, servir al prójimo, ayudar a los demás, estar presente, porque Colombia está hecho de mujeres. Somos mamás, somos esposas, somos profesionales y con nuestra ayuda un país va a ser mejor. Segundo mensaje, nuestros veteranos es un tema muy difícil a veces. ¿Qué mensaje le das tú a los veteranos de la fuerza pública, a esos para los que hoy estás entregando tu servicio? Quiero que ellos aprendan a ser resilientes, a olvidarse. Hay mucho resentimiento y no sé por qué, porque yo no entiendo si estamos en un trabajo y en los trabajos hay dificultades. Yo no tengo que salir odiando la empresa, yo me enojo con la persona que me hizo el daño, no con la empresa. Que miren la institución como fue, una empresa. Entonces, únanse, no miren grados, no miren nada, unámonos porque necesitamos unirnos para ser una población reconocida, porque nos tienen fuera de todo contexto. Nosotros no somos una población reconocida, somos un ciudadano más, pero somos una población que tenemos muchísimos problemas mentales, económicos, emocionales, y que estamos necesitando de esa nación por la que luchamos, trabajamos y a la que le dimos la juventud y toda nuestra salud. El último mensaje, quiero que lo hagas desde tu corazón. Si tuvieras que decirle algo hoy a tus hijos, de todo lo que viviste durante tu carrera, de todos los sacrificios que hubo, ¿qué les dirías? Que los amo inmensamente, que fue el mejor regalo que me dio Dios, pero que no me miren como la extraña que un día llegó a la casa, que entiendan que todo lo que hice, lo hice por el futuro de ellos y de muchas personas, y que no me arrepiento ni un solo segundo de haber dedicado mi vida y de seguirla dedicando al servicio de la patria. De hecho, si yo muero y vuelvo a nacer, quiero volver a ser lo que siempre he sido, una servidora para el país. Preséntate al final con tu grado y tu nombre, como te presentabas cuando llegabas a tu batalla. Buenas tardes, soy la sargento primero Melba Janet Ramírez Díaz, enfermera, madre, esposa y orgullosa de ser colombiana. Son historias de héroes contadas por héroes. Cosas que mucha gente no se da cuenta. Suceden, pasan. Estas mujeres son heroínas
se colocan el uniforme y créanme, no hay nada distinto en su sacrificio al que hace cualquier hombre en Colombia. Las heridas quizás las tocan más duro, son heridas no solo de guerreros, sino también de madres, de esposas, mas sin embargo, siguen queriendo dar todo por su patria. Recuerden, historias de héroes contadas por héroes, donde la verdad se debe cuidar y donde no podemos dejar que otros reescriban nuestra historia. Muchas gracias, mi sargento Melo. Gracias a ti.